Gloria a Jesús, Dios le bendiga. Bueno, para hablar del tema del diezmo, lo primero que tenemos que saber qué es lo que es un diezmo. Y para ello tenemos que ir a la palabra del Señor. En el libro de Levítico, en el capítulo 27, en el versículo 30, son los últimos versículos del libro de Levítico. Versículo 30 dice: y el diezmo de las vacas, así como de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Amén. Bueno, aquí la palabra de Dios nos muestra claramente en qué consisten los diezmos, o qué son realmente los diezmos. Y aquí dice la palabra de Dios, se lo repito, versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Entonces, los diezmos son los frutos y son productos de la tierra, ya, de los árboles, de los animales que están consagrados, ¿cierto?, que Dios dedicó para Jehová, para el sustento de los levitas, de los sacerdotes que trabajaban, ¿cierto?, ministraban tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo de Dios, ¿ya? Leo Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Una vez al año diezmaba Israel. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, mire, este es el objetivo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Amén. Entonces, ese es lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que es un diezmo bíblico. Hoy hay un concepto errado en la mayoría, casi la totalidad, de las congregaciones cristianas acerca de un diezmo. Y no es porque se haga de mala intención. En muchas ocasiones es simplemente desconocimiento bíblico acerca del tema, porque muchas veces este tema produce mucha controversia y genera cierta aspereza en algunos ministros para hablar de este tema. Inclusive en algunos lugares simplemente se censura el hablar acerca del diezmo. Pero el diezmo lo dice la palabra de Dios, que es solo fruto y producto de la tierra, ¿cierto? Y quienes son los encargados de recibir estos diezmos son los levitas, de la tribu de Leví y, ¿cierto?, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos, los levitas, ¿cierto?, se dedicaban de tiempo completo al servicio del templo para servir a Jehová Dios, la administración del templo. Y ellos no tenían herencia, no tenían donde plantar sus frutos, donde plantar cebollas, papas, trigo, nada de eso. No tenían herencia como el resto de las otras tribus de Israel. Entonces, alguien tenía que sustentar su mantenimiento, sus alimentos. Ellos también tenían familia, ¿ya? Entonces, por ende, el resto del pueblo de Israel traía estos diezmos, ¿cierto?, estos frutos, estos productos, con gratitud. Y así Dios bendecía, ¿cierto?, tanto a los levitas como bendecía también al pueblo de Israel. Amén. Y aquí el libro que leí, 27, en los últimos versículos de este libro, habla, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel.
en el monte Sinaí, ¿ya? Mire, podría haber dicho para los creyentes, o para las naciones todas, pero aquí especifica para los hijos de Israel, ¿ya? Bueno, la Biblia también está compuesta de dos partes, de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la palabra testamento significa pacto, en términos bíblicos. Eso usted lo puede leer en Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 16. Cuando usted habla, está hablando bíblicamente, está hablando de pacto, está hablando de un testamento, ¿ya? Entonces, cuando usted abre su Biblia en el Antiguo Testamento, está abriendo su Biblia en el Antiguo Pacto. Cuando abre su Biblia en el Nuevo Testamento, por ende está abriendo su Biblia en el Nuevo Pacto. ¿Amén? Entonces, en el Antiguo Pacto Dios ordenó, estableció, ¿cierto?, para el mantenimiento de los levitas, ¿cierto?, porque ellos no tenían herencia, repito esto, para que quede bien claro. Por eso Dios ordenó en lo que ellos recibieran estos diezmos, ¿ya? En ninguna parte de la Biblia muestra que los diezmos son dinero, como hoy día el concepto equivocado que tenemos, tienen muchas congregaciones. La mayoría tiene ese concepto equivocado. Lo primero que, cuando alguien habla de diezmo, lo primero que se le viene a la mente, al corazón, a mí también, antes que estudiara este tema, mucho tiempo atrás, ¿cierto?, porque tuve que estudiarlo profundamente. Entonces, lo primero que se viene cuando se habla de diezmo, lo primero que se le viene a la cabeza son el dinero. Pero sabe, el diezmo no es dinero, son frutos y productos. En los tiempos de Jesús ya existía el dinero, ya se negociaba, ya se pagaba con dinero. Mire, quiero leerle también Lucas capítulo primero lo voy a leer Marcos, capítulo 12, versículo 41, nos dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Se da cuenta? En ese tiempo ya había dinero, existía, ya se negociaba. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy día hay un concepto, ¿cierto? Y se le dice a lo que todo creyente, ¿cierto?, ofrenda mensualmente, se le llama equivocadamente, ¿cierto?, se le llama diezmo. Pero a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, es una ofrenda mensual, ¿ya? Usted me puede decir, pero, o lo otro, también que el diezmo, en ninguna parte ni Jesús ni los apóstoles exigieron el diezmo, ¿ya? Y a los gentiles, menos a los gentiles, ¿ya? Usted me puede decir, pero hermano José, mire lo que dice, Jesús dijo que era necesario, ¿cierto?, diezmar. Y le leo aquí Lucas capítulo 11, versículo 42, dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor. Esto era necesario sin dejar de dejar aquello. ¿Amén? Entonces, muchos se basan en este versículo que acabo de leer, de que es necesario, ¿cierto?, hacer justicia, ¿cierto?, y el amor de Dios, compartir el amor sin dejar el diezmo. ¿Amén? Pero les recuerdo que en ese momento, cuando Jesús menciona, ¿cierto?, y está hablando con los fariseos, que ellos son judíos, ellos les correspondía diezmar, ¿ya? Y diezmaban la menta, ¿cierto?, hasta el comino y el eneldo. Todo lo hacían en forma hipócrita, para que recibir elogios de la gente, del pueblo, ¿ya? Pero Jesús les reprochó porque ellos pasaban por alto lo más importante, la misericordia y la justicia, ¿ya? Y era necesario hacer, ¿cierto?, misericordia y justicia sin dejar de lado los diezmos, ¿ya? En ese tiempo existía el templo, ¿ya? En ese tiempo todavía estaban ahí los levitas, y por supuesto Israel tenía que diezmar, ¿cierto?, estos frutos, estos productos,
estos animales, ¿cierto? Llevarlos a los levitas, ¿cierto? Y a los sacerdotes para que ellos también tuvieran para el sustento de ellos y de sus familias. Amén. Es importante que, mire, aún así, con todo lo que yo le he mostrado en la palabra de Dios, tampoco quiero imponer lo que yo le estoy diciendo, porque solamente le he citado la Escritura. Pero yo le desafío en el nombre del Señor a que usted, si no tiene claro este tema de los diezmos, lo pueda escudriñar, lo pueda buscar y enseñarlo, apegarse a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y como dije, ninguno ni Jesús ni los apóstoles hoy día hablaron de diezmo, menos llamaron a los dineros, nunca le llamaron diezmo, ya, jamás le llamaron diezmo a los dineros, ya, solamente le llamaban ofrendas. Amén. Y ahora en el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento también nos corresponde ofrendar, ¿cierto? ¿Ya? Como la mayoría de los cristianos mensualmente ofrendamos, a veces un 10% ofrendamos, pero es una ofrenda mensual. Repito, ofrenda mensual, no diezmo, porque el diezmo dice la palabra de Dios que son productos y de la tierra, de los árboles, de los animales, y que los levitas, ellos tenían que recibir estos productos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún tipo de herencia, no tenían dónde plantar ni una cebolla, ni un poroto, nada. No tenían espacio porque ellos se dedicaban de tiempo completo al Señor. Ya eso para los judíos, ¿cierto? Para Israel, como dice el último versículo del libro de Levítico que leímos, el último versículo dice claramente que son los mandamientos para los hijos de Israel que Dios les ordenó en el monte Sinai. Ya, ahora acá en el Nuevo Pacto, mire lo que nosotros debemos hacer. En 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, versículo 6, nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ya, si yo quiero dar la mitad de mi sueldo, lo doy, pero siempre que sea de corazón. Si quiero dar un 10%, lo doy. Ya, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, dice la palabra, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde de vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Todo es para compartir, no es para el beneficio de un solo individuo. Ya, aún los diezmos, estos frutos y productos, ¿cierto?, que recibían los levitas, ¿cierto?, tenían que compartirlo, ¿cierto?, compartirlo con los sacerdotes, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Siempre Dios estableció los primicias, los diezmos y las ofrendas, siempre para el beneficio y para poder compartir. Nunca en una forma egoísta, siempre con la finalidad de que su pueblo aprendiese a compartir, ¿cierto?, porque ese es el principio de Dios. Porque Dios es amor, Dios es generoso y Dios no quiere que haya egoísmo en nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.